Emergencias 112. A mi marido. Estamos acostados. Le han pegado un tiro. ¿Qué? A mi marido le han pegado un tiro. Señora, ¿quién la pega? Por favor. Señora, escúcheme, ¿quién le ha pegado un tiro? Ay, Sí. que no, que creo que a la puerta de la calle. Señora, La puerta abierta, la puerta de la calle. Señora. Se recibió una llamada de emergencias en el COS de la Comandancia de Cáceres. Consistía en una señora muy agitada, gritando muchísimo, la verdad que muy desorientada, y el compañero que atendió la llamada pues ya empezó a hacer las preguntas y para intentar centrar un poco qué es lo que había pasado. Hablaba de mi marido, que habían entrado, que la puerta abierta, y ya cuando se consiguió intentar calmar un poco a la señora ya nos dijo que llamaba desde Logrosán, que es un pueblo de demarcación de Cáceres, y nos pidió por supuesto ayuda para su marido, que estaba malherido, y pues a partir de ahí se empezó toda nuestra actuación. El domicilio se encuentra en una de las partes más céntricas del pueblo. De hecho, la plaza donde tenían ellos el supermercado está muy cerquita también y es una de las vías principales de la localidad. Cuando nosotros llegamos ya había vecinos del pueblo, había curiosos, hubo que establecer un perímetro porque, claro, es que Alfonso y Rosa eran gente conocida del pueblo, y cuando llega la patrulla allí a ver qué ha pasado, intentar ayudar en la medida de lo posible, le recibió Rosa. Sí. Inmediatamente subieron al lugar de los hechos, a la primera planta, a la habitación del matrimonio, y se encontraron tendido en la cama a Alfonso con una toalla en el costado derecho, y balbuceaba, pero es decir, no estaba bien. Se veía que era una herida grave en el pecho, en el lado derecho de la zona subaxilar. Fue cuando descubrieron que su marido estaba en la cama ensangrentado, lleno de sangre, porque le habían disparado. Pero ellos decían que no sabían qué había pasado, que ninguno de los dos se había enterado qué ocurría. Rosa está muy alterada y se le solicita que le pongan un calmante, y de manera, pues le ponen una inyección intravenosa, y Rosa ya baja un poco. Y ya entonces sí que podemos empezar a hablar con ellos. José Carlos estaba nervioso, pero razonaba bien, y en ese primer momento pues, intentamos recomponer todas las piezas de este hecho delictivo. Lo que ellos cuentan es que ella fue la que primero se despertó por un ruido muy fuerte y empezó a gritar, y fue cuando José Carlos se despertó por los gritos de su madre. Sale de la cama, tropieza con algo, y ya es cuando al parecer ha visto a una persona, por eso sale de la cama y llama al hijo. El hijo, que estaba durmiendo también, sale de su cuarto, y al encender la luz ya ven una escopeta de caza en el suelo, y ven a Alfonso malherido en la cama tumbado. Ante esto, José Carlos coge otra escopeta que tenía en su habitación, la desenfunda, y con ella baja por las escaleras hacia la planta baja de la casa. Lo que intentan contarle a la Guardia Civil es que creen que habían sufrido un robo, y que él, el hijo, asustado por los gritos que estaba dando su madre, había cogido en aquel momento una escopeta para intentar defenderse de la gente que estuviera supuestamente en casa, pero que nunca llegó a activarla. La vivienda era una vivienda que es bastante alta, tiene 2 plantas, es como una unifamiliar, más bien como un adosado, porque tiene otras viviendas al lado. Abajo estaba el salón, que es donde supuestamente ellos sufrieron el robo, y subiendo unas escaleras estaban las habitaciones en las que ellos dormían. Por un lado estaba la de José Carlos, y por otro el donde dormía el matrimonio, Rosa y su marido Alfonso. Bajando por las escaleras dice que escucha un portazo de un coche cerrarse la puerta, y desde la puerta ve un vehículo rojo pequeño que conducía a una mujer rubia y que se iba de allí del lugar de los hechos, y que se sabía la matrícula también. Efectivamente nos da la matrícula del vehículo, resultó ser un Hyundai Atos, un coche pequeñito, y se hacen las primeras gestiones in situ, cerrar el pueblo o cerrar la comarca para intentar, si estaba huyendo, pues que no localizarlo y detenerlo en todo caso. Alfonso finalmente, cuando estaban evacuándolo al hospital de Cáceres, no aguanta y entra en parada, no llega al hospital y fallece durante el trayecto.
motivo por el cual la ambulancia vuelve con el cuerpo sin vida y vuelve a la morgue que hay en el tanatorio de Logrosán para que realice el levantamiento del cadáver la comitiva judicial, que para entonces ya se había personado allí. Los investigadores descartan la hipótesis del robo y empiezan ya a valorar la opción del suicidio. Pero tras recrear la escena se dan cuenta de que es imposible. Es imposible que Alfonso se hubiera disparado a sí mismo. Su mujer y su hijo entonces se convierten ¿en qué? En los principales sospechosos, claro. Los primeros momentos son fundamentales. Son fundamentales porque, primero, tienes todos los datos en la cabeza, cosa que con el tiempo pues se van limando y pues ya bailas, porque una cosa es lo que tú hablas, otra cosa es lo que tú pensabas que es complicado. Y luego además hay otra cuestión, y es que las versiones en un primer momento no se pueden haber contrastado, no se pueden adulterar. Entonces es muy importante empezar desde el primer momento. Ella siempre quiso sostener la versión de que habían sufrido un atraco. Ella lo que cuenta a la Guardia Civil es que esa noche, antes de acostarse, se había tomado un colacao en el que alguien le habían envenenado, le habían puesto algún tipo de somnífero para que ella estuviera completamente dormida y no se enterara cuando entraran en la habitación y dispararan a su marido. La casa tenía indicios muy contradictorios. No parecía un robo, realmente, porque los cajones... Hemos hecho muchas inspecciones oculares de robos en domicilios y los cajones podríamos decir que estaban demasiado bien tratados. Estaban abiertos 10 centímetros, cabía la mano, pero no cabía para... Normalmente los sacas, normalmente se vuelcan, se cuenta todo muy... y no era el caso. Desde el principio a la Guardia Civil no le cuadraron las versiones que daban. Es verdad que ellos parece que se pusieron de acuerdo en ese primer momento en defender esa versión del robo. Primero, en la casa no había ningún síntoma de que hubieran forzado ni la puerta, ni hubieran entrado por alguna ventana. Y luego el aspecto del salón donde supuestamente habían intentado robar, que según dicen ellos echaban de menos entre 4.000 y 4.500 euros, no se sabe muy bien de dónde lo encontraron, porque sí que es cierto que los cajones estaban abiertos, pero no había esa sensación de estar revolviendo, de que alguien hubiera estado revolviendo la casa para encontrar esos 4.000 o 4.500 euros. La Guardia Civil, cuando llega, se encuentra a Alfonso tumbado en la cama y la escopeta con la que supuestamente le habían matado. Realmente ese arma no debería estar ahí. Y digo no debería estar ahí porque José Carlos se la pidió a su cuñado porque había tenido una montería. Y él tenía 2 armas en propiedad y una no la tenía operativa y por eso se la pidió al cuñado y no se la había devuelto. Entonces, si cualquier persona que hubiera entrado ahí no debería de saber que ese arma estaba ahí. Eso por una parte. Después, la munición no estaba junto al arma. La funda del arma apareció en el baño de arriba de la planta de las habitaciones y la munición estaba en la cocina. Es decir, la persona va a robar, coge el sobre, mira los cajones, luego sube, coge la escopeta, la desenfunda, la pone en otro sitio la funda, baja, coge la munición, tenía que haber sabido dónde está la munición también. Vuelve a subir y sin que no le descubran ni nada, llega y le dispara a Alfonso. Pues nos chirriaba bastante la opción del robo con homicidio posterior. Y la Guardia Civil lo que no entiende es cómo es posible que un ladrón, en lugar de coger primero, matar a los miembros de la casa y después roba primero y después termina con la vida de uno de los inquilinos. La opción del sicario, es decir, de una persona contratada para acabar con la vida de Alfonso, se nos antojaba un poco complicada, por varias cuestiones. Lo primero es que no era el mejor sitio para acabar con su vida. Lo segundo es que no parecía haber ningún tema de deudas y sobre todo es que si alguien va a acabar con la vida de otra persona con un arma de fuego no puede estar pendiente de si va a encontrar o no va a encontrar una escopeta o un rifle o una pistola en la casa a la que va a matar a la persona. Normalmente
llevas tu arma. Claro, ellos se sorprenden porque Rosa, que supuestamente estaba allí dormida junto a él, no se da cuenta de que alguien entra en esa vivienda, entra en esa habitación y le dispara. Entonces ella es cuando cambia su primera versión y dice que no, bueno, que ella no estaba realmente durmiendo en la cama con él porque ella dormía en un colchón en el suelo porque tenía problemas de la espalda y que no había querido decirlo antes porque, bueno, pues le daba vergüenza. Entonces, esa es otra de las partes que a la Guardia Civil tampoco le cuadra, porque supuestamente si ella estaba en un colchón durmiendo en el suelo en la parte derecha, la persona que llegó a disparar a Alfonso tendría que haberla pisado directamente. Una vez descartado el robo con homicidio posterior, el robo frustrado con homicidio posterior, y una vez descartado el sicario, había una opción que sí que parecía a lo mejor plausible, y era la autólisis, es decir, el suicidio. Esa opción también la barajamos, y la barajamos seriamente, porque Alfonso tenía a su nombre un seguro de vida bastante importante, pero realmente, claro, el suicidio no lo cubría. Y de ahí que pudieran haberse inventado la opción del sicario para poder cobrar, aun habiéndose un suicidio. Pero todas las pruebas que se hicieron con el arma acerca del suicidio era imposible. O sea, Alfonso por sí solo no podía haberse disparado, más que nada porque no le llegaba el brazo al disparador de la escopeta. La primera reconstrucción que se hace es con Alfonso en la posición que ocuparía en la cama, y es bastante raro porque no es la manera natural de que una tercera persona hubiese entrado y hubiese disparado, porque tenía que bordear la cama entera. Si era cuestión de acabar con la vida de Alfonso. Y esto a oscuras. Pues nos dicen que no había ningún tipo de luz, o sea que se nos antojaba ya, eso era raro, pero bueno, no, por sí solo no dice nada. Aquí la cuestión es que por sí solo nada dice nada, pero cuando empiezas a sumar indicios y empiezas a sumar pruebas y las versiones no son todo lo claras que deberían de ser, y pues, al final tienes el puzzle completo, claro. Hola, buenas noches. ¿Qué le ocurre? A mi marido estábamos acostados, le han pegado un tiro. Que a mi marido le han pegado un tiro. Señora, ¿quién la pega? Por favor. Señora, escúcheme, ¿quién la pega un tiro? Ay, que creo que a la puerta de la calle. Señora, la puerta abierta, la puerta de la calle. Señora, ¿de qué localidad me llama usted? ¿De qué pueblo? Desde Logrosán. Ay, Logrosán, escúcheme una cosa. Entra para adentro. Dígame la Ve a ver a calle, papá. señora, Ve a ver a papá. Señora, dígame la calle, señora, dígame la calle. Ay, mi marido. Guardia Civil, señora. Señora. No te muevas. Señora. No te muevas. Por favor. Espera, José Carlos. No te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas. La investigación ha avanzado a lo largo de los meses y empezamos a recibir de vuelta determinados informes del Servicio de Criminalística. Y entonces ya concluimos en ese momento que había sido el núcleo familiar, o Rosa o José Carlos, o los dos, los que habían acabado con la vida de Alfonso, porque era imposible que hubiera sido una tercera persona que no estuviera aquella noche en la casa. Tras una exhaustiva inspección ocular, la Guardia Civil logra poner contra las cuerdas a Rosa y a su hijo José Carlos. Hallan restos de pólvora en sus pijamas y ADN de Rosa en el cartucho que mató a Alfonso. Pruebas suficientemente incriminatorias. Cambiamos de asunto para contarles un misterioso crimen ocurrido en la provincia de Cáceres. Un conocido empresario ha sido asesinado en su casa. Su mujer y su hijo estaban allí en el momento del crimen, pero lo único que vieron, según aseguran, fue cómo los dos asesinos salían huyendo. En la inspección ocular que se hizo de la casa se recogieron muchísimos vestigios. Vestigios que luego se mandarían al Servicio de Criminalística para analizar, entre otros. Nos llamó mucho la atención que los cajones del salón
solo tenían huellas de Rosa. Es decir, eso era completamente incongruente con que hubiese una tercera persona que hubiera entrado en la casa, hubiese abierto los cajones, porque aunque llevase guantes, las huellas con guantes también se ven las marcas de los guantes. Eso nos parecía muy extraño. En aquellas investigaciones que hace la Guardia Civil también se investiga la ropa que ambos tenían puesta, y en el pijama de Rosa Durán se encuentra algo de pólvora. Lo que más les llama la atención es que el pijama de José Carlos estaba completamente repleto de pólvora. José Carlos decía que era porque el día anterior había tenido una montería y llevaba el pijama debajo de la ropa de caza y por eso tenía residuos de disparo. Se hizo una investigación también acerca de este suceso y efectivamente conseguimos unas fotografías de la acción cinegética del día anterior y no llevaba el pijama puesto. Aquello al final no termina por convencer a la Guardia Civil y termina diciéndoles que, bueno, que a lo mejor es posible que si no se ha impregnado de pólvora cuando fue a cazar, pues que pudiera ser que se hubiera impregnado porque intentó abrazar a su padre aquella noche para intentar salvarle. Pero la cosa es que el pijama no tenía ningún resto de sangre. Llamar a la calma a todos los vecinos de Logrosán y pedirles que por favor no especulen y esperemos a ver cuál es el resultado de las investigaciones policiales y que tengamos un poquito de paciencia y de calma porque es lo que debemos hacer. Hasta que no estén las pruebas resueltas y hasta que no esté el informe claro no podemos acusar, ni podemos especular, ni podemos culpar a nadie. Yo creo que tenemos que tener paciencia y esperar. Rosa no es que tuviera la sospecha, tenía la percepción de que alguien entró aquella noche en su casa, posiblemente con intención de robar, e incluso se observó cómo se marchaban en un coche rojo. Y es verdad que esta posibilidad pues no se exploró demasiado en la investigación. Rosa en su primera versión nos dice que se prepararon 3 colacaos antes de acostarse por la noche y de hecho estaban las tazas en el fregadero. Las tazas fueron recuperadas y se hizo un análisis de tóxicos porque dijeron que había la posibilidad de que para facilitar la maniobra del sicario les hubieran adormecido. Efectivamente se llevó a cabo un análisis y no se obtuvo ningún tipo de droga, estupefaciente ni tóxico en ellas. Otro de los episodios bastante curiosos de este caso que llaman bastante la atención es que la persona presunta que entró a robarles y matar a Alfonso o solamente matar a Alfonso también pasó por la cocina porque tenían un Yorkshire Terrier, creo que era un perro chiquitín. Y pasó por la cocina a cortarle un poco de fiambre al perro antes de encerrarlo en el baño de la planta de abajo. Esto la verdad que también nos llamó bastante la atención. Se había comprado la puerta del baño y no había ningún tipo de arañazos por la parte interna. Esto es otra de las cosas que hace sospechar a la Guardia Civil y es que supuestamente cuando empieza el movimiento aquella noche, ella se da cuenta, escucha el ruido, empieza a pegar gritos para alertar a su hijo de que habían sufrido un robo. El perro, en teoría, parece que no se inmuta, ¿no? Porque nadie le escucha ladrar y luego, además, tampoco se ve ningún indicio de que hubiera podido intentar salir de aquella habitación para poder ayudar a la familia, claro. ¡El perro, José Carlos! Los forenses determinaron que la distancia a la que se había realizado el disparo fue entre 30 y 70 centímetros. Eso lo que faculta es que a la hora de disparar en la escopeta lo que sale es un chorro de fuego. Tenía un orificio de entrada pero no tenía de salida, es decir, le había hecho un destrozo interno muy importante. Lo raro es que hubiese sobrevivido a eso. Los cartuchos son fundamentales porque nos dan muchísima información acerca del tipo de residuo de disparo que pueden generar y si esos cartuchos tienen ADN o tienen huellas, significa que han estado en la mano de una persona. Y en el cartucho que recogimos dentro de la habitación de matrimonio, que es el que acabó con la vida de Alfonso, había ADN de Rosa. La cerradura del domicilio se hizo también un estudio sobre ella y en ningún momento estaba forzada. La persona que supuestamente entró dentro del domicilio de Alfonso o tenía una llave o era profesional de la cerrajería porque no estaba forzada.
La Guardia Civil en la investigación también interroga a los vecinos de alrededor y ninguno aquella noche había escuchado ni el disparo, ni que aquella casa hubiera sido forzada, ni nada que indicara que pudieran haberse enterado de lo que había pasado aquella noche. Nadie había oído nada. Y un disparo de una escopeta por la noche en un pueblo se oye bastante. Pero es que tampoco habían oído ladrar al perro. Nadie había oído nada. Las versiones que tenían de la noche de los hechos, la que tenía Rosa, la que tenía José Carlos, lo que hacíamos nosotros era intentar buscar los puntos de encuentro y las diferencias y ver qué es lo que no cuadraba, si es que no cuadraba algo. Y efectivamente la versión de Rosa con la de José Carlos, había momentos en los que no se sabía qué estaba haciendo quién, porque no cuadraba ninguna de las versiones. De hecho, se utilizó para aquella época un programa novedoso, que era una reconstrucción por infografía forense. Y a la hora de confrontarlas unas con otras, no eran exactas en cuestiones muy relevantes, como por ejemplo que se hizo justo después de que esa presunta persona entrase y disparase a Alfonso. Esto nos hacía pensar que había algo más allá que querían ocultar, claro. La Guardia Civil hizo una investigación muy extensa, muy larga. Mientras tanto ellos seguían en la vivienda, en el pueblo, bueno, sin problema alguno, hasta que la Guardia Civil ya decide o ve indicios suficientes de que podrían haber sido estas dos personas las que han asesinado a Alfonso, y entonces es cuando se les detiene. Finalmente la juez instructora les imputó un delito de homicidio a cada uno, tanto a Rosa como a José Carlos, con el agravante de parentesco. Y ingresan en prisión inmediatamente por un lapso de tiempo breve, ya que salen bajo fianza a la espera de juicio en la audiencia provincial. De la escena del crimen. Una teatralización brutal de cómo preparan absolutamente todo. Bueno, preparar, porque luego evidentemente, como estamos viendo y lo veremos ahora, los pillan, ¿no? Pero cómo colocan más o menos la escena del crimen, cómo colocan el tema de los cajones para sacarlos, para saber como si hubiese sido hablas en plural? Revuelto los dos, porque son tanto él como ella, los dos detenidos, bueno, al final, la madre y el hijo, como ellos además preparan el tema de la escopeta, es decir, todo lo hablo en plural porque realmente son los que acaban de detener en este caso. ¿Y si es una teatralización la escena del crimen, la llamada, Carlos? Pues yo la estaba escuchando atentamente y la verdad es que llama mucho la atención. Yo me imagino que los analistas de la conducta de la Guardia Civil la analizarían muy detenidamente, ¿no? Porque parece que hay una sobreactuación, parece que hay un exceso de querer implicar esa emotividad que está fingida. Yo creo que es una de las pistas que también llevaron a la Guardia Civil a pensar que todo eso podía estar montado. ¿Fueron los celos el móvil del crimen? Nadie en Logrosán sospecha del núcleo familiar de Alfonso. Durante el entierro, tanto Rosa como su hijo se muestran absolutamente abatidos. Aparentemente eran la familia perfecta, pero tras analizar el teléfono de la víctima, los investigadores descubren que Alfonso se veía con otras mujeres. ¿Pudo morir por un ataque de celos? El entierro fue un entierro multitudinario y en el que se veía a José Carlos y a Rosa bastante afectados. O sea, fueron muchos los vecinos del pueblo que después, a posteriori, una vez que fueron detenidos, sí que destacaban aquello, ¿no? Que en aquel entierro su hijo se le veía muy afectado por la muerte de su padre y a ella también.
Alfonso viene de fuera, llega a Logrosán y se casa con Rosa, que procedía de un pueblo de al lado. Es una familia que hace un importante imperio en el pueblo. De hecho tenían 3 negocios. Por uno de ellos, un año antes de ocurrir el asesinato, la Junta de Extremadura le concedió un premio al mejor restaurante rural. El premio Empresa Ámbito Rural, aunque ya lo sabrán porque he dicho que es de Logrosán, restaurante asador El Cortijo del Jamón. Dar las gracias a todos, a mi familia, a mis obreros, a mi ayudante, mi agente y un poco a todo el mundo que me ha ayudado hasta llegar aquí. Era una familia perfectamente solvente, con 2 hijos. Su hijo mayor tenía independencia económica, pues también tenía negocios, y su hija estudiaba en Badajoz. Tanto Rosa como Alfonso en el pueblo eran muy conocidos porque tenían, además del asador, que tienes que pasar por delante sí o sí si vas al Santuario de Guadalupe, aparte de por eso tenían un supermercado, tenían un secadero de embutido, jamones, chorizos, y el hijo estaba trabajando, era copropietario de una empresa de movimiento de tierras, José Carlos. Y entonces sí que nos planteamos, oye, pues ¿podría existir el móvil de que deba mucho dinero o de que quiere cobrar un seguro por fallecimiento? Y efectivamente miramos todas las cuentas y no había nada, o sea, no era una cantidad desorbitada el dinero que debía. Tenía hipotecada la casa para pagar el asador, pero no había una cantidad ingente de dinero por deber, ni unas deudas que no pudieran afrontar y tener ganancias, porque tenían muchos negocios, estaba todo muy diversificado. Al principio el comportamiento era normal, era una familia que además tenía muchos negocios en el pueblo, con lo cual, bueno, pues la relación supuestamente con los vecinos era buena. Hasta el momento en el que fueron detenidos nadie se atrevió a sospechar o al menos decirlo públicamente que creían que podrían haber sido ellos. Yo mismo por la mañana estuvimos allí en el bar con él y estuvimos allí tomando y estaba su familia y todo estupendamente, o sea que y de siempre muy bien, muy bien, muy bien. O sea que es que no, yo me niego totalmente, vamos. Bueno, pues la gente está muy impresionada, todo el mundo, pero no sé, todo el mundo guarda un poco de silencio, esperando a ver qué pasa. Sí que es cierto que una vez que fueron detenidos, eran muchas las voces que decían que aquello se veía venir. Hubo un momento importante en la investigación y es que, revisando el teléfono móvil de Alfonso, encontramos una cosa, pues la verdad que no nos esperábamos. Y era una fotografía de una chica joven, mayor de edad, pero joven, que figuraba desnuda de cintura para arriba, con una conversación. Entonces esa fue una de las principales partes que empezamos a indagar. ¿Cuál era la vida que tenía Alfonso? Si acaso es que tenía una vida B. Y claro, la gente pues no te decía nada abiertamente. Pero sí que es cierto que nos llegamos a constatar que tenía cierta amistad con empresarios de la noche de Madrid y que pasaba... Sí que podríamos decir que le gustaba vivir la vida. No es que llevara una vida paralela, sino que sí que se veía con otras mujeres. Entonces es cuando se llega a pensar, o la Guardia Civil llega a pensar, que esto pudiera haber sido un crimen cometido por Rosa o gestionado por Rosa por celos. De hecho, es una versión que su propio hijo defiende. Ahí inculpa a su madre, dice que él no ha sido y que él piensa que a lo mejor puede haber sido su madre porque todo el mundo sabía que su padre se veía con otras mujeres y que ella estaba celosa. Bárbara, porque antes decías que hablaba Mónica en plural. Sí, porque me sorprendía que tanto Mónica como Carlos hablasen de que habían preparado el crimen en plural. Os he preguntado, sí, madre e hijo, os he preguntado y habéis insistido en ellos. Bueno, pues ahora vais a ver cómo a veces la verdad está equivocada. En este caso, la verdad jurídica estaba equivocada. Es decir, que pasamos del plural al singular. Bueno, pues sí. yo realmente no paso ni del plural, o sea, yo estoy analizando el caso según van saliendo los vídeos, con lo cual hasta ese momento
El vídeo era que parece que hay una implicación de madre e hijo y yo he dicho que la llamada me parecía que había una Pues hay que venir sobreactuación estudiadito. y que seguramente hasta el final, hasta el final, y las declaraciones hasta el ¿Sabes lo que final, están haciendo? No están... hasta el Tribunal Supremo, hay que venirse estudiadito. Sí, pero bueno, no vamos a Bárbara, lo que adelantar están lo que va a venir haciendo ahora. es no adelantar el contenido. Pero hay que recordar que las declaraciones tanto de la madre como del hijo eran contradictorias, y bien que lo ha dicho el investigador. Vamos al final del vídeo. Y aquí ahora es cuando vamos a descubrir muchas cosas. Porque durante el juicio, tanto Rosa como su hijo José Carlos mantienen su inocencia e insisten en la teoría del robo. Pero el juez no tiene dudas y condena a ambos, a los dos, a 17 años de prisión por el asesinato. La defensa recurre al Tribunal Supremo y aquí es donde da un vuelco radical el caso. Singular. La instrucción duró 3 años y medio y en el 22 de septiembre de 2014 empezó el juicio en la audiencia provincial. Ellos llegaron al juzgado con sus abogados, estaron en la sala de la audiencia dedicada a los juicios con jurado. A ella se la veía visiblemente nerviosa, miraba mucho hacia abajo, intentaba sobre todo calmar a su hijo, se le vieron muchos gestos de intentar tocarle, esa cosa que tienen las madres de intentar que tu hijo esté lo mejor posible. Yo recuerdo 2 cosas, y es que fue muy mediático, es decir, había muchísimo interés en la provincia porque era un industrial importante de la zona, y eran muy famosos en el pueblo. Dar las gracias a todos. Eran muy queridos. Sobre todo Alfonso. Alfonso era una persona muy locuaz, caía muy bien, era un hombre grande, bien plantado. Rosa se la veía siempre que era la que mandaba. Rosa tenía siempre la sartén por el mango, tanto en los negocios como en la última palabra. Alfonso daba más la cara con los proveedores, era la cara visible y amable del bar, del supermercado, etcétera. Pero claro, la pérdida de esta persona tan querida al final fue muy... sacudió mucho la zona y en el juicio se notó. Sí que recuerdo que hubo un montón de unidades implicadas de la Guardia Civil porque se recogieron vestigios y trazas de toda índole. Biología para el ADN, fundamental. Química para si había tóxicos o no había tóxicos en el colacao. Grafística, acústica, porque se analizaron concienzudamente todas las llamadas del 112 y del 062 de Guardia Civil. Balística, por supuesto, hay un arma de fuego implicada, habría que determinar si ese cartucho fue disparado con ese arma, si ese arma está operativa. Trazas para residuos de disparo. Infografía, que era por entonces una técnica muy novedosa. Estamos hablando que hace 13 años la reconstrucción por infografía forense allí en Extremadura no se había utilizado nunca. La primera vez que se utilizó fue para este caso. La familia de Alfonso decide desde el principio presentarse, desde que se les detuvo a José Carlos y a Rosa, deciden presentarse como acusación particular. El hermano de Alfonso siempre estuvo convencido de que quienes habían acabado con la vida de su hermano habían sido su hijo y su mujer. Fueron condenados culpables por un tribunal del jurado. Posteriormente, la audiencia provincial emite la sentencia en la que les impone la pena de 17 años y medio de prisión, pero como ambos dicen que van a recurrir a esa sentencia, la audiencia provincial no ordena su ingreso en prisión. Entonces los deja en libertad hasta que recurran esa sentencia. Es en ese momento cuando él decide huir. José Carlos se da la fuga y no ingresa en prisión. Entonces, para este momento ya figuraría huido de la justicia y hay que emprender otra nueva operación para volver a encontrarlo. Se hizo un especial hincapié sobre su círculo cercano, por si mantenía el contacto con alguno de sus amigos más íntimos del pueblo, con familiares, con su hermana Ana, porque su madre Rosa para este entonces ya estaba en prisión. No se tardó mucho en detenerlo, porque yo, bajo mi punto de vista, creo que no tenía un plan de huida
magnífico. Y de hecho se le detuvo volviendo desde la zona norte de España, conciencia cantábrica. Bajaba por la ruta de la Plata y a la altura de Béjar, en Salamanca, en un control que se hizo de narcóticos en los autobuses, pues sí que en una mochila se encontraron pues una bolsa con marihuana, y a la hora de decir de quién era el propietario de la mochila, para imputarle el correspondiente delito de tráfico de drogas, pues salió que era José Carlos. Y cuando los compañeros revisaron su documentación, figuraba huido de la justicia, y ya nos avisaron a la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Hablamos con él, nos reconoció y dice, bueno, pues dijo algo así como, nos vamos ya, ¿no? Y entonces pues ya lo metimos en el coche y lo llevamos directamente a prisión. A mí se me encarga el último tramo prácticamente de la tramitación del procedimiento, que es la formalización del recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de doña Rosa. Lo que me cuenta Rosa en la entrevista es que ella estaba durmiendo en el dormitorio, que escuchó unas detonaciones y que a partir de ahí pues todo se pierde en el limbo de la preocupación por el estado de su marido, que estaba en ese momento herido. Había una carencia evidente de un móvil. No había una discusión, no había un jarrón roto antes de, no había un mueble roto antes de. La casa estaba normal dentro de que se desbarató la acción del crimen también por la necesidad de intervención del personal sanitario, que es algo que yo creo que perjudicó a los acusados. El recurso de casación se presentó en enero del año 2016 en representación, en defensa de doña Rosa. A raíz de ahí pues se me avisó por parte del propio centro penitenciario que había llegado una comunicación del Tribunal Supremo para poner en libertad a doña Rosa y pues lógicamente en la misma sentencia se desestimaba el recurso que se había formalizado por otro compañero en defensa de los intereses de José Carlos. El Tribunal Supremo entendía que no había pruebas suficientes para incriminarla. Lo que nunca se supo es si lo que se sospechaba era que ella pudiera haber estado encubriendo a su hijo en el asesinato que cometió. Justo al día siguiente de que ella saliera de la cárcel, nosotros estuvimos en el pueblo, fuimos a su casa y nos llegó a abrir la puerta. No quiso hablar con nosotros, solo se le veía mucho más desmejorada que en aquella ocasión, después que en el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Lo único que nos dijo es que ella lo que quería era que la dejaran en paz. Jarroñeros, que sois unos jarroñeros. Ya está bien, ya está bien. Somos personas humildes, personas que no somos públicas. Nos ha ocurrido un caso, déjennos vivir, déjennos vivir. En muchos años de experiencia como letrado penalista, es la primera vez que una sentencia de este tipo no provoca una gran alegría en la persona que se ve beneficiada, porque ella era consciente de que se había estimado su recurso, pero había sido desestimado el de su hijo, y ella mantenía también la inocencia de su hijo. Por tanto, tenía una sensación, yo no diría ni siquiera que agridulce, no estaba al 50%, era mucho más agria que dulce. Ella inmediatamente puesta en libertad, es una sentencia contra la que no cabe recurso ordinario y, por tanto, a partir de ese momento, ante los ojos de la justicia democrática en España, es una persona inocente. José Carlos, como consecuencia de que la sentencia había sido desestimatoria, pues lógicamente se queda en el centro penitenciario en régimen de cumplimiento. En un momento determinado de su evolución en el cumplimiento me requiere para que yo le asista como letrado en ese trámite, y formalizamos un recurso de queja que fue estimado por el juez de vigilancia penitenciaria y en consecuencia pasó a estar en tercer grado penitenciario. Y en la actualidad se encuentra en libertad y lógicamente pues con todos los beneplácitos de la administración penitenciaria y de la administración de justicia penitenciaria. Hay una cosa que ha llamado siempre la atención, y es que aunque él cambió su versión y llegó a
incluso a inculpar a su madre, porque él decía que si allí había 2 personas y él no había sido, pues no quedaba otra que fuera su madre. Ella sí que siempre le defendió a él, siempre sostuvo que aquello había sido un robo y que su hijo no había podido nunca matar a su padre. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene.